En el pequeño pueblo sureño de Mayfield, donde las tradiciones siempre superan al cambio, James, el único cartero negro del pueblo, se topa con una carta olvidada de 1943. Es una carta de Thomas, un joven soldado que regresa del frente soñando con el amor y una nueva vida, pero la carta nunca llegó a su destinatario. Lily Henderson, una mujer blanca a la que amaba contra todo pronóstico. Décadas después, James decide entregarle esta carta a Lily, ahora una anciana que vive a la sombra de un pasado doloroso mientras se adentran en la oscura historia de Mayfield. James y Lily descubren la verdad sobre un amor prohibido, una traición brutal y un asesinato que la ciudad ha tratado de enterrar. Su búsqueda de la verdad comienza a desentrañar los prejuicios profundamente arraigados que obligan a la gente del pueblo a enfrentar las duras consecuencias de su odio. ¿Podrán liberarse de los fantasmas del pasado o hay algunos secretos destinados a permanecer enterrados en el polvo del tiempo? El sol estaba comenzando su descenso proyectando largas sombras ámbar en el pequeño pueblo sureño de Mayfield, ubicado entre colinas onduladas y campos extensos. Mayfield parecía como un lugar intacto por el tiempo donde las viejas costumbres todavía se mantenían firmes. Las calles estrechas estaban bordeadas de majestuosos robles que susurraban secretos al viento, sus ramas retorciéndose como manos antiguas que alcanzaban los cielos. Las casas con su pintura blanca descolorida y sus porches crujientes daban testimonio de décadas de historias familiares, algunas dichas en voz alta, otras enterradas profundamente. James Owens había vivido en Mayfield toda su vida, pero la ciudad nunca se había sentido realmente como un hogar. Como el único cartero negro en la ciudad, se movía por las calles con una dignidad tranquila, con la cabeza en alto, a pesar del peso del mundo que parecía presionar sobre sus hombros. Conocía cada rincón, cada grieta en la acera, y cada mirada cruel que lo seguía desde las ventanas de las grandes casas antiguas. Su trabajo lo llevaba a cada puerta, pero siempre era un extraño que miraba hacia adentro, tolerado, pero nunca verdaderamente aceptado. James se había acostumbrado a las escaleras frías y los insultos murmurados que acompañan sus rondas. Sabía que Mayfield era una ciudad donde la tradición era sagrada, donde las antiguas familias guardaban sus legados con un orgullo feroz. El cambio era un extraño aquí, y aquellos que intentaban traérmelo se encontraron con una resistencia rápida e implacable, pero James había aprendido a navegar por estas aguas hostiles con paciencia y perseverancia. Su padre le había enseñado a mantener la cabeza baja. Hacer su trabajo y dejarles ver que eres mejor de lo que piensan de ti fue una lección aprendida a través de una vida de dura experiencia. Era una tarde calurosa de verano cuando James fue asignado para ayudar a limpiar el viejo almacén postal. El edificio había estado abandonado durante años, una reliquia de una era pasada, cuando la ciudad había sido un bullicioso centro de comercio y comercio. Ahora era poco más que un monumento olvidado, a un que la mayoría de la gente en Mayfield prefería no recordar. El interior estaba lleno de polvo y telarañas y el olor a moho flotaba en el aire. James trabajó en silencio clasificando pilas de viejas cartas y paquetes que nunca habían llegado a sus destinos. La mayoría eran facturas de servicios públicos, mundanas, anuncios, paquetes olvidados, pero mientras cavaba más profundo sus manos tocaron algo diferente. Era un solo sobre amarillento enterrado debajo de una pila de periódicos viejos. El papel era frágil al tacto, la tinta se desvaneció pero aún legible. El matasellos estaba fechado en julio de 1943, sobre hace 70 años. El nombre en el sobre le llamó la atención: Lily Henderson. También había una dirección de remitente, pero estaba manchada y era difícil de leer. James sintió una sensación extraña, como si el pasado se estuviera acercando a él, llamándolo a descubrir un secreto que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Abrió cuidadosamente el sobre, su corazón latía con una mezcla de curiosidad y miedo. La carta dentro estaba escrita a mano, la escritura elegante y fluida, aunque la tinta se había corrido en algunos lugares. Comenzó a leer: mi querida Lily, la guerra ha sido larga y dura, pero pensar en ti me ha mantenido en marcha. Cada noche sueño con el día en que pueda abrazarte, brazos nuevamente, libre de las sombras que intentan mantener nosotros separados. Sé que nuestro amor no es fácil y sé lo que dicen de nosotros, pero creo en ti, Lily, creo en nosotros. Estaré en casa pronto, mi amor, espérame y encontraremos una manera de estar juntos. No importa lo que pase, el amor puede superar cualquier cosa, puede ser por siempre tuyo. Thomas dobló la carta dentro del sobre, su mente corriendo con preguntas. ¿Quién era Thomas? ¿Qué había pasado? ¿Le pasó a él y por qué esta carta nunca había llegado a Lily Henderson? Cuanto más pensaba en ello, más sentía un sentido de responsabilidad creciendo dentro de él. Esto era más que solo una pieza de correo viejo, era una historia que necesitaba ser contada, una historia que exigía ser descubierta. James conocía los riesgos de indagar en el pasado de la ciudad, sabía que a la gente de Mayfield no le gustaba que le recordaran sus pecados, de las injusticias que se habían cometido en nombre de mantener el orden, pero también sabía que esta carta era una oportunidad, una
Oportunidad de arrojar luz sobre una historia que había estado oculta en las sombras durante demasiado tiempo. Decidió en ese momento que encontraría a Lily Henderson, si todavía estaba viva, y le entregaría la carta. Si no era que él descubriría lo que le había pasado a ella y a Thomas, la verdad tenía que salir a la luz, y James sería el que la sacaría a la luz. A la mañana siguiente, James partió hacia la biblioteca de la ciudad, el primer paso en su búsqueda para encontrar a Lily Henderson. La biblioteca era un gran edificio antiguo construido a principios de 1900 con altas ventanas arqueadas y una pesada puerta de madera que crujía siniestramente cuando se abría por dentro. El olor a libros viejos y madera pulida llenaba el aire, un marcado contraste con el calor polvoriento del exterior. La señora Crowley, la bibliotecaria de la ciudad, estaba sentada detrás de su escritorio como de costumbre. Su cabello gris recogido en un moño apretado, era una mujer de pocas palabras, pero sus ojos eran agudos, siempre mirando, siempre juzgando. Mientras James se acercaba a su escritorio, podía sentir su mirada clavándose en él, evaluándolo. Por la mañana, la señora Crowley, dijo James, forzando una sonrisa educada, estoy buscando información sobre una Lily Henderson. Ella podría haber estado viviendo aquí alrededor de los 1940. Los ojos de la bibliotecaria se entrecerraron ligeramente, sus labios se fruncieron en desaprobación. Henderson, dices, ella repitió, su voz recortado. ¿Cuál es su interés en ella? James dudó por un momento y luego levantó la carta. Encontré esto en el antiguo almacén postal. Creo que estaba destinado a ella. La expresión de la señora Crowley se suavizó ligeramente cuando miró la carta, pero todavía había cautela en sus ojos. Los Henderson eran una familia muy conocida en el pasado, dijo lentamente, pero tenían su parte de problemas. ¿Problemas? James presionó, inclinándose ligeramente. ¿Qué tipo de problemas? Ella dudó, como si estuviera sopesando si decir más. Sería mejor que buscara en los directorios y periódicos de la ciudad. Desde el momento en que finalmente dijo, asintiendo con la cabeza hacia una fila de viejos volúmenes polvorientos. Todo lo que necesitas debería estar allí. James le agradeció y se dirigió a los estantes. Pasó horas revisando páginas frágiles, cada vuelta revelando un poco más sobre el pasado de la ciudad. Los Henderson eran de hecho una familia prominente, respetada, influyente y profundamente arraigada en el tejido social de Mayfield. Lily era la hija menor, conocida por su belleza y gracia, pero había susurros incluso en ese entonces de su desafío contra las normas raciales de la época. A medida que profundizaba, James comenzó a reconstruir el romance prohibido entre Lily y Thomas. Thomas era un joven negro, hijo de un aparcero de un pueblo vecino, era conocido por su inteligencia, su amabilidad y su coraje, pero en un pueblo como Mayfield esas cualidades se vieron eclipsadas por el color de su piel. Cuando la gente se enteró de su relación con Lily, el pueblo se volvió contra él con una ferocidad nacida del miedo y el odio. Las columnas de chismes de la época estaban llenas de desprecio y acusaciones apenas veladas. Había historias de que Thomas había sido amenazado, de personas que le advertían que se alejara de las buenas chicas blancas, y también había indicios de violencia. Una ventana rota en la casa Henderson. Vandalismo. Amenazas anónimas. Estaba claro que el amor de Thomas y Lily había provocado una tormenta de fuego. Una que los ancianos del pueblo sabían. Estaba decidido a extinguir, pero cuanto más leía James, más preguntas tenía. ¿Qué había sucedido después de que Thomas escribiera esa carta? ¿Por qué nunca le había llegado a Lily? Y, lo más importante, ¿dónde estaban ahora? Finalmente encontró una pista en un pequeño artículo de 1945, enterrado en lo profundo de los archivos. Mencionaba que Lily Henderson se casó con un hombre llamado William Foster y se mudó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. No había mención de Thomas, no había registro de que regresara de la guerra. El corazón de James se hundió. ¿Lo habían matado? ¿Había renunciado a su amor o había sucedido algo más? Algo aún más oscuro. Decidido a encontrar las respuestas, James decidió visitar la última dirección conocida de Lily. Si todavía estaba viva, podría decirle lo que realmente había sucedido hace todos esos años. Cuando salió de la biblioteca, no pudo evitar la sensación de que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que había anticipado, una historia de amor, traición, y el tipo de coraje que desafiaba el odio de un pueblo, y sabía en el fondo que tenía que llevarlo hasta el final, sin importar el costo. Mientras James caminaba por el camino cubierto de maleza que conducía a la última dirección conocida de Lily, su mente estaba llena de imágenes del pasado que acababa de descubrir en los polvorientos archivos. Imaginó a la joven Lily Henderson, llena de esperanza y desafío, escabulléndose por las sinuosas calles de Mayfield, para encontrarse con Thomas, un hombre cuya existencia misma desafiaba el rígido orden social de la ciudad. Se preguntó cómo un amor así podía sobrevivir en un lugar como este, un pueblo donde el silencio hablaba más fuerte que las palabras y donde el tipo equivocado de amor podía destruir vidas. La casa apareció a la vista, una pequeña cabaña desgastada, escondida
Detrás de un velo de árboles espesos y hiedra silvestre parecía descuidada como si el tiempo hubiera pasado por ella al igual que el resto de Mayfield. James podía ver que la pintura se estaba pelando y las ventanas estaban manchadas de tierra, pero había algo en ella que se sentía viva, era como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración esperando que algo sucediera. Llamó a la puerta su corazón. Latía como un tambor en su pecho. Por un momento solo hubo silencio, luego el lento crujido de las tablas del piso, la puerta se abrió solo una rendija, y un par de cansados ojos azules lo miraron. ¿Puedo ayudarte? La voz era frágil, apenas más que un susurro. La señora Foster. James preguntó suavemente sosteniendo la carta. Estoy buscando a Lily Henderson, creo que esta carta es para ti. Hubo una pausa, y luego la puerta se abrió más. La mujer que estaba frente a él era vieja, su cabello de un blanco absoluto, su rostro surcado por las arrugas profundas de una vida vivida duramente, pero todavía había un destello de la mujer joven que alguna vez debió ser. La mandíbula fuerte, la determinación de sus labios. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó su voz temblorosa. Soy el cartero James, explicó. La encontré en el antiguo almacén postal, es de 1943. Por un momento no dijo nada, solo miró la carta en su mano, luego con una respiración profunda, se hizo a un lado, y le hizo un gesto para que entrara dentro. La casa estaba oscura y mohosa, llena del olor a madera vieja y recuerdos desvanecidos. Los muebles eran escasos y desgastados, y había pocas señales de una vida más allá de lo básico. James la siguió a una pequeña sala de estar donde se hundió en un viejo sillón. Sus manos temblaban mientras alcanzaba la carta. Pensé que nunca volvería a ver esto, dijo su voz agrietamiento. Pensé que se había ido para siempre. James observó mientras ella desdoblaba cuidadosamente la carta, sus ojos escaneando las palabras familiares. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y se cubrió la boca con una mano temblorosa. Thomas, susurró. Mi querido Thomas. James esperó dándole tiempo para procesar el momento. Cuando ella lo miró de nuevo había una mezcla de dolor y gratitud en su mirada. Gracias por traerme esto, dijo. No tienes idea de lo que esto significa. Lamento que haya tardado tanto. James, respondió su voz gentil, he estado tratando de aprender más sobre lo que sucedió en ese entonces, sobre ti y Thomas. Los ojos de Lily se oscurecieron y por un momento pareció retirarse a sí misma. Es una larga historia, dijo finalmente, su voz pesada con el peso de los años, y no una que a esta ciudad le guste recordar. James asintió entendiendo. Me gustaría escucharlo, dijo. Si estás dispuesta a compartir por un momento. Ella se quedó en silencio, perdida en sus pensamientos, luego asintió como si estuviera tomando una decisión. Está bien, ella dijo. ¿Quieres saber qué pasó? Te lo diré. Respiró profundamente. Sus ojos se dirigieron a la ventana como si pudiera ver el pasado desarrollándose allí frente a ella. Era el verano de 1942. Lily, comenzó su voz cada vez más fuerte mientras hablaba. Yo tenía solo 19 años, recién salida de la escuela secundaria, llena de sueños e ideas sobre lo que sería mi vida. Yo era la hija menor de los Henderson, una de las familias más antiguas de Mayfield. Se esperaba que viviéramos de cierta manera para defender ciertos valores, pero nunca fui como el resto de ellos. Nunca me importaron mucho todas las reglas. Ella sonrió levemente, perdida en el recuerdo. Conocí a Thomas una tarde en el mercado de agricultores. Estaba allí con su padre vendiendo verduras de su pequeña granja en las afueras de la ciudad. Recuerdo la forma en que me miró, no como si fuera una Henderson o una chica blanca, sino solo yo. Nadie me había mirado así antes. James escuchó atentamente, imaginando la escena en su mente. Casi podía ver a la joven Lily parada en el mercado, su cabello capturando la luz del sol, sus ojos fijos en los de Thomas al otro lado de los puestos. Al principio solo hablábamos. Lily continuó, pequeñas conversaciones aquí y allá cuando lo veía por la ciudad, pero esas conversaciones se convirtieron en algo más. Nos encontrábamos en secreto en los bosques detrás de la iglesia o en la orilla del río donde nadie nos vería. No tardé mucho en darme cuenta de que estaba enamorado de él. Su voz se quebró un poco y respiró profundamente, pero ambos sabíamos los riesgos. Esta ciudad no estaba lista para un amor como el nuestro. Teníamos que mantenerlo oculto. Mi familia nunca lo habría aceptado. Habrían dicho que estaba tratando de aprovecharse de mí, o peor, pero no me importaba. Lo amaba y él me amaba. Eso era todo lo que importaba. Cuando mi padre se enteró, Lily, continuó su voz cada vez más fría, él estaba furioso. Llamó a Thomas con todos los nombres que puedas imaginar y algunos que desearía poder olvidar. Me dijo que estaba avergonzando a la familia, que estaba destruyendo nuestro buen nombre. Mi madre lloró durante días, pero no me rendí. Le dije ellos lo amaba y que no podían cambiar, que James podía escuchar el desafío en su voz, un desafío que probablemente le había costado caro. ¿Qué pasó entonces?, preguntó. Intentaron todo, Lily respondió. Me encerraron en mi habitación, me enviaron a quedarme con parientes, pero seguí encontrando formas de verlo. Creo que se dieron cuenta de que nada de lo que hicieran me detendría. Fue entonces cuando empezaron a perseguirlo. James sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué quieres decir con que difundieron mentiras sobre él?, dijo Lily con la voz temblorosa de ira. Le dijeron a la gente que era peligroso, que estaba tratando de provocar problemas, que estaba tratando de manchar a las buenas mujeres de Mayfield. Algunas personas comenzaron a creerlo, y comenzaron las amenazas. Arrojarían piedras a sus ventanas, dejarían animales muertos en su porche, y le advirtieron que si no se iba se asegurarían de que nunca regresara. El corazón de James dolió mientras escuchaba, imaginando el miedo y la tensión que deben haber sobrevivido a la vida de Thomas. ¿Por qué no se fue?,
Preguntó suavemente Lily, lo miró, sus ojos ardían con un orgullo feroz porque me amaba, dijo simplemente, y no tenía miedo, dijo que encontraríamos una manera de estar juntos sin importar lo que pasara. La mirada de Lily se desvió hacia la carta en su mano, fue entonces cuando escribió esta carta, ella continuó, él se iba a la guerra, y quería que yo supiera que volvería por mí, dijo que tal vez cuando regresara la gente lo vería diferente, nos vería diferente, ambos sabíamos que era una posibilidad remota. Pero teníamos que creerlo. Miró de nuevo a James, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo esperé, sabes que todos los días iba al buzón esperando una carta, pero nunca llegaba nada. Pensé que había cambiado de opinión o que me había olvidado. Nunca supe que me habían ocultado esta carta, nunca supe. El corazón de James dolió por el dolor en su voz, los años de espera, y preguntándose, lo siento mucho, señora Foster, dijo en voz baja, no puedo imaginar lo que debe haber sido. Ha sido como Lily asintió. Secándose los ojos, fue difícil, admitió, pero nunca dejé de amarlo, nunca dejé de creer que él también me amaba. James sintió una profunda sensación de propósito instalándose sobre él. Señora Foster, dijo inclinándose hacia adelante, quiero ayudarte a descubrir qué le pasó a Thomas, quiero saber por qué esta carta nunca te llegó y qué pasó después. De que regresó de la guerra. Lily lo miró, sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Crees que puedes? Preguntó suavemente. No lo sé, James admitió, pero estoy dispuesto a intentarlo, y creo que mereces saber la verdad. Por un largo momento Lily no dijo nada, solo miró la carta en sus manos, y luego asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa determinada tirando de sus labios. Está bien. Entonces dijo, averigüemos qué le pasó a mi Thomas. El aire estaba denso con el calor del verano cuando Thomas regresó a Mayfield después de la guerra. El viaje en tren desde el frente hasta su pequeña ciudad natal fue largo y agotador, pero su corazón estaba lleno de una esperanza inquieta. Agarró el ramo de flores silvestres que había recogido en la última estación, sus colores brillantes, un marcado contraste al monótono entorno polvoriento. Cada paso más cerca de Mayfield se sentía como un paso hacia un nuevo comienzo, una oportunidad de reclamar el amor por el que había luchado tanto para aferrarse en su corazón. Thomas había visto más de lo que le correspondía de horrores durante la guerra, se había enfrentado a la muerte y al peligro, visto amigos caer y soportado la implacable rutina de la vida en las trincheras, pero a pesar de todos los pensamientos de Lily, lo habían mantenido en marcha. Ella era su luz en la oscuridad, la promesa de un futuro por el que valía la pena luchar, y ahora, cuando bajó del tren y pisó la familiar plataforma de Mayfield, sintió una oleada de anticipación mezclada con una ansiedad molesta. ¿Estaría allí? ¿Seguiría sintiendo lo mismo? La plataforma estaba casi vacía salvo por unas pocas personas del pueblo que lo miraron con una mezcla de curiosidad y desdén. Thomas sintió sus ojos sobre él, los mismos ojos que lo habían juzgado antes de irse, ojos que vieron su piel antes de verlo a él. Respiró profundamente y cuadró los hombros. No estaba aquí por ellos, estaba aquí por Lily. Se abrió paso por la ciudad, cada paso despertando recuerdos de sus reuniones secretas, la risa que compartieron la orilla del río, los besos robados bajo él. Cielo iluminado por la luna, casi podía verla allí esperándolo en su lugar. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio, pero mientras se acercaba a la casa de los Henderson, sintió un nudo de tensión apretarse en su pecho. La casa estaba en silencio, las cortinas corridas, no había señales de Lily. Thomas sabía que no podía simplemente llamar a la puerta principal. Su familia había dejado en claro que no era bienvenido. En cambio dio la vuelta hacia la parte de atrás con la esperanza de echarle un vistazo a través de la ventana de la cocina. Mientras se movía silenciosamente a lo largo del costado de la casa, escuchó voces, murmullos bajos, y enojado se agachó escuchando. ¿Crees que realmente volverá aquí? Era la voz de un hombre áspera y llena de desprecio. Heck, un tonto si lo hace. Otra voz respondió, le advertimos, él sabe lo que pasará si vuelve a aparecer por aquí. Thomas sintió que se le hundía el corazón. Estaban hablando de él. Reconoció las voces. El padre y el hermano de Lily nunca habían aprobado su relación, y estaba claro que el tiempo no había suavizado sus puntos de vista. Retrocedió lentamente, su mente acelerada. Tenía que encontrar a Lily, pero no podía hacerlo así. Decidió ir al viejo roble junto a la orilla del río, su lugar de encuentro secreto. Si ella hubiera recibido su carta, tal vez estaría allí esperándolo. El camino a la orilla del río estaba cubierto de maleza, y mientras caminaba, su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de lo mucho que había depositado en este momento. Necesitaba que ella estuviera allí, necesitaba ver su rostro para saber que todo lo que habían pasado valió la pena. Pero cuando llegó, el lugar estaba vacío, el roble se erguía alto y silencioso, sus ramas se balanceaban suavemente con la brisa. Taz se quedó allí por un largo momento, sus ojos escaneando el área esperando alguna señal de ella. El silencio era ensordecedor. Esperó lo que parecieron horas, su esperanza lentamente volviéndose hacia Disper, y luego escuchó el crujido de pasos detrás de él. Se giró, su corazón saltando en su garganta, solo para ver no a Lily, sino a un grupo de hombres emergiendo de los árboles. Eran gente del pueblo, hombres que reconoció de las calles de Mayfield, pero había una oscuridad en sus ojos que hizo que
Su sangre corriera fría. Bueno, mira, quien decidió regresar. Uno de ellos se burló dando un paso adelante. Era Charles, el hermano mayor de Lily. Su rostro se torció con una sonrisa cruel. Te lo advertimos, muchacho. Thomas se mantuvo firme, sus manos apretando alrededor del ramo. No estoy aquí para causar problemas, dijo con calma, solo quiero ver a Lily. No estás viendo a nadie. Otro hombre gruñó, una figura robusta, dando un paso adelante. ¿Crees que puedes regresar aquí después de todo eso y simplemente caminar como si fueras dueño del lugar? Thomas sintió que se le hundía el estómago. Había sido un soldado, sabía cómo pelear, cómo defenderse, pero también sabía que este no era un campo de batalla, al menos no del tipo al que estaba acostumbrado. No quiero problemas, repitió su voz firme, solo quiero hablar con ella. Los hombres intercambiaron miradas, y Thomas pudo ver que no tenían intención de dejarlo alejarse. Sus instintos le dijeron que corriera para contraatacar, pero se obligó a quedarse quieto. Estaba cansado de luchar, había regresado para encontrar la paz, para encontrar el amor, no para librar otra guerra. Por él, gruñó Charles, y los hombres se lanzaron hacia adelante. El primer golpe aterrizó con fuerza en su estómago, dejándolo sin aliento. Se dobló agarrándose el costado, pero aún así se aferró a las flores. Podía escuchar sus risas, sus burlas, pero mantuvo sus ojos en el camino esperando una oportunidad para escapar. Otro golpe aterrizó esta vez en su mandíbula, enviándolo tambaleándose hacia atrás. Podía sentir la ira aumentando en el instinto de los soldados de contraatacar para hacerlos pagar, pero lo contuvo recordando a Lily, recordando por qué había regresado. No quería convertirse en lo que pensaban que era una amenaza, un monstruo. Quería ser más que eso. Los golpes seguían llegando implacables y crueles. Cayó de rodillas, el ramo aplastado debajo de él, la sangre goteaba de su labio, y su visión se nubló con lágrimas de dolor y frustración. Aún así no se defendió, siguió pensando en ella, en su rostro de la vida. Habían soñado juntos, por favor, Jade, o con acento agudo, su voz se quebró. Solo déjame verla, pero no estaban escuchando nunca. Lo habían estado. El golpe final vino desde atrás, un golpe brutal y agudo en la parte posterior de su cabeza. Thomas cayó hacia adelante, el mundo se oscureció a su alrededor. Su último pensamiento fue sobre Lily, esperándolo en algún lugar, todavía creyendo en un futuro que nunca llegaría. El sol se había puesto hace mucho tiempo cuando la noticia de la muerte de Thomas se extendió por el pequeño pueblo de Mayfield. Los susurros se movían como una ola lenta que llevaba una mezcla de satisfacción, negación e inquietud. Para muchos fue otra lección aprendida en nombre de mantener el orden, pero para algunos fue una semilla de duda, un sentimiento persistente de que algo precioso se había perdido irreversiblemente. Lily se enteró a la mañana siguiente. Había esperado en la orilla del río bien pasada la medianoche. Su corazón revoloteaba con cada susurro de las hojas, esperando ver la silueta familiar de Thomas emerger de la oscuridad, pero nunca llegó. Cuando la primera noche del amanecer se deslizó sobre el horizonte, regresó a casa con el espíritu pesado por la preocupación. La noticia vino de su hermano Charles. Su rostro era una máscara de indiferencia cuando entró en la cocina donde estaba sentada Lily, sus ojos rojos por la falta de sueño y el miedo, dijo Charles simplemente apoyándose contra el marco de la puerta con una sonrisa fría y satisfecha. Que ya no nos molestará más. El corazón de Lily se detuvo. ¿Qué quieres decir con que se ha ido?, exigió su voz temblorosa. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? Charles se encogió de hombros. ¿Qué había que hacer? Es mejor olvidarlo. Un escalofrío recorrió la columna de Lily, se levantó de un salto de su silla tirándola mientras corría hacia la puerta. Tenía que verlo por sí misma, tenía que saberlo, pero mientras pasaba a su hermano él la agarró del brazo, su agarre como de hierro. No vayas a buscar Lil, Siseo, no te gustará lo que encontrarás. Lily liberó su brazo y tropezó fuera de la casa. Sus piernas se movieron por su propia cuenta, llevándola por los caminos familiares hacia el viejo roble junto a la orilla del río. Cuanto más se acercaba, más sentía el peso del miedo presionando su pecho. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Su enfoque se redujo a un solo pensamiento desesperado: encuéntralo, encuéntralo, encuéntralo. Cuando llegó a su lugar, vio al grupo de hombres de pie en un grupo. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras se obligaba a avanzar. Los hombres miraron hacia arriba cuando se acercó y sus rostros eran máscaras de desprecio y lástima. ¿Qué has hecho?, susurró, su voz apenas audible. Se separaron ligeramente y fue entonces cuando lo vio. Thomas, todavía tendido en el suelo, su rostro magullado y ensangrentado, sus ojos cerrados como si estuviera en un sueño tranquilo, pero ella lo sabía mejor, sabía que él no estaba durmiendo. Un grito estrangulado salió de su garganta cuando cayó de rodillas a su lado, sus manos temblaban mientras alcanzaba su rostro. Thomas, ella sollozó, no, 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 por favor, no. Los hombres a su alrededor intercambiaron miradas inquietas, algunos arrastraron los pies mirando a cualquier lado menos a ella. Charles, de pie en la parte de atrás, permaneció en silencio, sus brazos cruzados sobre su pecho. Uno de los hombres mayores, el señor Thompson, dio un paso adelante, su rostro se endureció por el peso de lo que se había hecho. Mejor olvídalo, señorita Lily, dijo con brusquedad, él no era bueno para ti, no estaba bien lo que intentó hacer. Lily levantó la cabeza de golpe, sus ojos ardían de furia. Lo que intentó hacer, escupió, él me amaba, quería construir una vida conmigo y contigo. Tú me lo quitaste. Miró a su alrededor, a los rostros de los hombres, hombres que había conocido toda su vida,
hombres que le habían sonreído en la iglesia, hombres que le habían saludado con el sombrero en las calles, ahora eran extraños, monstruos que le habían robado lo único bueno de su vida. Nunca olvidaré esto, susurró, su voz temblaba de rabia, nunca te perdonaré, ninguno de ustedes. Pero Thomas se había ido, el mundo de Lily se desmoronó después de la muerte de Thomas, su familia. Una vez tan llena de vida y tradición, se convirtió en una prisión de silencio y resentimiento. Se negó a hablarles, sus ojos se llenaron de un odio frío e inquebrantable que inquietaba incluso a su padre. Pasaba horas encerrada en su habitación o vagando sin rumbo por la ciudad, su corazón vacío y su espíritu roto. La gente del pueblo la evitaba lanzando rápidas miradas cautelosas en su dirección antes de darle la espalda. Se convirtió en un fantasma, un recordatorio viviente de los hechos más oscuros de la ciudad. Pero a Lily no le importaba, no le importaban los susurros, las miradas de lástima o los torpes intentos de consuelo de aquellos que pensaban que podía ser consolada. El único lugar donde encontró consuelo fue en la tumba de Thomas, una pequeña parcela sin marcar en las afueras del cementerio, que visitaba todos los días trayendo flores frescas y sentándose durante horas hablando con él como si todavía estuviera allí. Thomas, susurraba, su voz rugía y se quebraba, lo siento mucho, debería haber hecho más, debería haber luchado más. Pero la tumba permaneció en silencio, un frío recordatorio del amor que le habían robado. Su familia trató de seguir adelante para fingir que nada había sucedido, pero el dolor de Lily era una herida que no sanaba, una cicatriz que no se desvanecía. Su madre lloraba hasta quedarse dormida por las noches, susurrando oraciones de perdón mientras su padre se sentaba en el porche mirando a lo lejos con los ojos vacíos. Charles, sin embargo, parecía casi orgulloso, su cabeza sostenido en alto como si le hubiera hecho un gran servicio al pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que el pueblo comenzara a sentir el peso de lo que se había hecho. Los hombres que habían participado en el asesinato de Thomas encontraron sus sueños atormentados por su rostro, sus conciencias desgarradas por el terrible silencio de la tumba. Intentaron olvidar, intentaron alejarlo todo, pero se aferró a ellos como una sombra. El pueblo nunca fue el mismo después de eso. La orilla del río donde Thomas y Lily se habían conocido se convirtió en un lugar de duelo, un lugar donde el aire estaba cargado de arrepentimiento. El viejo roble se erguía alto y silencioso, un centinela de un amor que nunca podría ser, y Lily, la chica que una vez soñó con una vida más allá de Mayfield, se convirtió en prisionera de su historia, su corazón encerrado con el recuerdo del hombre que había amado. Pasaron los años, y el pueblo comenzó a olvidar. Nuevas familias se mudaron, nuevas historias fueron contado y las viejas heridas comenzaron a sanar, pero Lily nunca olvidó, que nunca siguió adelante, nunca dejó de amar a Thomas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero el peso de la muerte de Thomas se cernió sobre Mayfield como una nube oscura que se negó a dispersarse. Para Lily, la vida se convirtió en una serie de rutinas huecas. Ella vagaba a través de sus días en una neblina, su corazón encerrado en un bucle interminable de dolor y rabia. La gente del pueblo que una vez susurraron a sus espaldas ahora la evitaban por completo, como si su sola presencia pudiera traer el juicio de Dios sobre ellos. A pesar de todo, Lily seguía decidida a descubrir la verdad completa de lo que le había sucedido a Thomas. Tenía sus sospechas, por supuesto, la satisfacción petulante de su hermano Charles, las miradas desviadas de los hombres que una vez habían sido sus vecinos, y las palabras inquietantes que habían murmurado mientras estaban de pie sobre el cuerpo sin vida de Thomas. Ella sabía que eran responsables, pero necesitaba pruebas, necesitaba que alguien lo admitiera. Todos los días visitaba la tumba de Thomas, hablándole en voz baja: descubriré lo que te hicieron, Thomas. Ella juró que lo haría. Asegúrese de que nunca lo olviden. Lily comenzó a reunir todos los fragmentos de información que pudo. La gente de la esquina en el mercado les preguntaba sobre esa vigilancia nocturna mientras se retorcían y trataban de ignorarla. Se convirtió en una sombra en su propia ciudad, siguiendo a los hombres que habían estado en la orilla del río, escuchando sus conversaciones con la esperanza de atrapar un desliz de la lengua, un toque de culpa. Un día decidió confrontar al señor Thompson, uno de los hombres mayores que habían estado allí esa fatídica noche. Lo atrapó cuando salía de la iglesia, sus pasos lentos y trabajosos, parecía sorprendido de verla, y un destello de miedo cruzó sus ojos cuando se dio cuenta de por qué estaba allí. Señor Thompson, Lily gritó, su voz firme pero firme. Necesito hablar contigo. Vaciló, mirando a su alrededor como si buscara una forma de escapar, pero no había ninguna. Con un suspiro de resignación, asintió y le hizo un gesto para que lo siguiera hasta el costado de la iglesia donde podían hablar en privado. ¿Qué pasa, señorita Lily?, preguntó con su voz ronca. No tengo nada que decirte sobre esa noche. Los ojos de Lily ardían con intensidad. Estabas allí cuando mataron a Thomas, dijo sin rodeos. Quiero saber por qué. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te hizo? Thompson se movió incómodo, su curtido rostro se tensó. Él no pertenecía aquí, murmuró, estaba provocando problemas, tratando de cruzar líneas que no deberían cruzarse, líneas. La voz de Lily era aguda. ¿Te refieres a los atraídos por el odio y la ignorancia?
los que evitaban que personas como él y yo fuéramos felices. No entiendes, Thompson espetó, te estábamos protegiendo, protegiendo nuestra forma de vida, protegiéndome. Lily se rió amargamente, mataste a la única persona que realmente me amó, ¿y a eso llamas protección? Los ojos de Thompson cayeron al suelo, lo estaba buscando, volviendo aquí así, murmuró, le dimos una advertencia, debería haber escuchado. Las manos de Lily se apretaron en puños a sus costados, ¿crees que dejaré pasar esto? Dijo su voz temblando de furia, les diré a todos lo que hiciste, me aseguraré de que todo el pueblo lo sepa. Thompson la miró y por un momento su expresión endurecida se suavizó, ¿crees que ya no lo saben? Dijo en voz baja, ¿crees que les importa? Este pueblo se basa en olvidar cosas como esta, ¿quieres luchar? Si lucharás sola, Lily sintió una ola fría de desesperación que la invadía, sabía que él tenía razón, el pueblo era cómplice de su silencio, nunca se volverían solos para defender a un hombre muerto que había desafiado su gobierno, pero ella no se rendiría, no podía, Thomas merecía algo mejor que ser olvidado, y ella no dejaría que su memoria se borrara. Tal vez estaré sola, dijo su voz firme y llena de resolución, pero lucharé de todos modos y no me detendré hasta que todos sepan lo que hiciste. La determinación de Lily de descubrir la verdad comenzó a dividir al pueblo, algunas personas, especialmente la generación anterior, la descartaron como una mujer afligida que estaba perdiendo la cabeza, susurraban sobre ella en las calles, sacudiendo la cabeza con lástima y desprecio, debería dejarlo así, dirían ¿de qué sirve desenterrar el pasado? Pero había otras personas más jóvenes, aquellas que no habían estado allí esa noche, que comenzaron a escucharla. Habían crecido escuchando historias del pasado de la ciudad, de cómo se suponía que debían ser las cosas, pero las fervientes acusaciones de Lily y su negativa a dejar el asunto en paz provocaron un nuevo tipo de curiosidad. Comenzaron a cuestionar a sus padres y abuelos, preguntando qué le había sucedido realmente al hombre llamado Thomas, que se había atrevido a amar fuera de los límites trazados por su sociedad. Las tensiones en Mayfield se hicieron más espesas cada día que pasaba. En la iglesia, en el mercado e incluso en el restaurante local, la gente estaba tomando partido. La ciudad ya no era el lugar tranquilo y complaciente que siempre había sido. Se estaba produciendo un cambio y Lily, con su furia tranquila y su persistencia inquebrantable, estaba en el centro de todo. Charles, por otro lado, estaba furioso. La negativa de su hermana a dejar atrás el pasado era, a sus ojos, una traición a su familia. Nos está separando, Lily. Espetó una noche mientras estaban sentados en la cocina poco iluminada. Sus padres, silenciosos y cansados, en la mesa. No, Charles. Lily respondió, nos destrozaste en el momento en que decidiste que su vida no importaba, en el momento en que decidiste dejar que el odio ganara. Su padre, que había permanecido en silencio durante semanas, finalmente habló, su voz estaba cansada y frágil, carecía de la autoridad, de inmediato fue suficiente para ambos, dijo que no hay nada que ganar con esto, es hora de dejarlo ir. Lily lo miró con incredulidad grabada en su rostro, ¿cómo puedes decir eso? Después de todo, la miró con los ojos apagados y cansados, todos tenemos que vivir aquí. Lily, ¿crees que puedes cambiar esta ciudad? ¿Crees que puedes cambiar a personas como Thompson o Charles? Están obsesionados con sus costumbres, no vale la pena perderse por ti misma. Lily se levantó de su silla raspando ruidosamente el suelo. Ya lo perdí todo, dijo con la voz quebrada, ¿qué más hay que perder? Mientras salía de la casa dando un portazo detrás de ella, sabía que tenía razón, no tenía nada más que perder y eso la hacía peligrosa, los meses se prolongaron y las divisiones de la ciudad se hicieron más profundas. Lily continuó su búsqueda hablando con cualquiera que escuchara, negándose a ser silenciada, no fue hasta que un encuentro fatídico con James Owens, el cartero que le había traído la carta de Thomas, donde finalmente encontró al aliado que tanto necesitaba. James había estado observando desde el margen cómo respondía la ciudad a los esfuerzos de Lily, había visto la ira, el miedo y la curiosidad burbujeando bajo la superficie, sabía cuán profundamente corrían las raíces del prejuicio en Mayfield. Pero también vio una oportunidad de cambio. Un día, cuando Lily estaba sentada sola junto a la tumba de Thomas, James se acercó a ella. Creo que es hora de que hagamos algo más, dijo en voz baja. Lily levantó la vista sorprendida, no había hablado mucho con James desde que le entregó la carta, pero podía ver la determinación en sus ojos. ¿Qué quieres decir? He estado hablando con algunas personas. James continuó, hay gente en la ciudad que quiere escuchar tu historia, que quiere escuchar la verdad. Creo que es hora de que se los digamos a todos. Lily sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. ¿Crees que escucharán? Lo harán si los obligamos. James respondió con un asentimiento. Necesitamos reunirnos todos. Celebremos una reunión pública. Déjalos escucharlo de ti. Lily asintió con la cabeza.
Latiendo con una mezcla de miedo y anticipación, muy bien, dijo, hagámoslo juntos. Pasaron las siguientes semanas organizando la reunión, difundiendo la palabra y reuniendo apoyo. No fue fácil, hubo amenazas, enfrentamientos furiosos e intentos de cerrarlos, pero poco a poco la marea comenzó a cambiar. La gente estaba cansada del silencio, cansada del peso de los secretos que habían envenenado su ciudad durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegó el día de la reunión, el salón de la iglesia estaba lleno. Algunos vinieron por curiosidad, otros por desafío, pero todos vinieron porque sabían que algo estaba a punto de cambiar. Lily estaba de pie al frente, sus manos temblaban levemente mientras miraba a la multitud. Vio caras familiares, algunas llenas de apoyo, otros con desdén, pero ella no dejó que la disuadiera. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Habló de Thomas, de su amor, de los sueños que habían compartido. Ella habló del odio y la violencia que se lo había robado, de los hombres que lo habían asesinado a sangre fría. Ella dejó al descubierto la verdad de lo que había sucedido esa noche en la orilla del río sin escatimar detalles, y mientras hablaba la habitación se llenó de un pesado silencio. La verdad, una vez oculta en las sombras, ahora estaba al descubierto para que todos la vieran. Cuando Lily terminó su discurso, la habitación permaneció en silencio. El peso de sus palabras colgaba en el aire como una densa niebla sofocante e ineludible. La gente se movió en sus asientos, algunos con los ojos bajos, otros mirando hacia adelante, con caras retorcidas en una mezcla de ira, vergüenza e incredulidad. Por un momento nadie se movió. Entonces, desde el fondo de la habitación, una voz rompió el silencio. Esto es una tontería. Era Charles. Su rostro estaba sonrojado por la ira, sus manos apretadas en puños a sus costados. Estás tratando de destrozar esta ciudad con tus mentiras, Lily. Todos sabemos lo que realmente sucedió. Thomas era un alborotador y recibió lo que se merecía. Un murmullo ondeó entre la multitud. Algunos asintieron de acuerdo. Sus expresiones se endurecieron mientras otros miraban inciertos su fe en la ciudad. La larga narrativa del sonido empezando a tambalearse. Lily se mantuvo firme, sus ojos fijos en su hermano. Sabes que eso no es verdad, Charles dijo. Su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Estabas allí, viste lo que le hicieron. Yo no hice nada, Charles, respondió su voz alzándose. Le advertí que se mantuviera alejado para dejarte en paz, pero él no escuchó. Él se lo buscó. La tensión en la habitación se hizo más espesa, casi tangible. James, de pie, al lado de Lily, podía ver el conflicto desarrollándose en los rostros de los reunidos. Sabía que este era un momento crucial. La ciudad estaba en una encrucijada y la dirección que eligieran los definiría durante años por venir. Suficiente, otra voz gritó, era el señor Thompson, que había permanecido en silencio hasta ahora, se puso de pie, su rostro pálido y demacrado. Esto ha durado lo suficiente. Todos sabemos lo que pasó, todos sabemos lo que hicimos. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia Thompson, que miró a su alrededor, sus ojos húmedos por lágrimas no derramadas. Matamos a ese chico, dijo, su voz quebrada. No teníamos que hacerlo, no se lo merecía, pero teníamos miedo de lo que significaba, de lo que cambiaría, y ese miedo nos convirtió en monstruos. La habitación quedó en silencio otra vez, pero esta vez fue un tipo diferente de silencio, un pesado silencio contemplativo. La gente empezó a mirarse, viendo la duda, la culpa y la comprensión empezando a amanecer en sus caras. Charles parecía como si le hubieran golpeado. Su boca se abrió y se cerró buscando palabras. No puedes hablar en serio, Thompson, tartamudeó. ¿Vas a dejar que ella tuerza esto? Thompson negó con la cabeza lentamente. No se trata de ella, Charles, se trata de nosotros, se trata de esta ciudad y en lo que hemos dejado que se convierta. Lily observó mientras la multitud se movía. Algunos se suavizaban, otros se endurecían. Sabía que el cambio no sería fácil si llegaba, pero al ver a Thompson ponerse de pie, al ver que la comprensión empezaba a extenderse, sintió un rayo de esperanza que no se había atrevido a sentir en mucho tiempo. Los días posteriores a la reunión fueron tensos. La gente de Mayfield se enfrentó a una elección de seguir viviendo en las sombras de su pasado o enfrentarse a la verdad y buscar la redención. Fue un ajuste de cuentas doloroso, y para muchos el peso de este fue casi demasiado para soportar. Algunos de los pueblos más jóvenes, la gente envalentonada por el coraje de Lily y la confesión de Thompson, comenzó a hablar, exigieron responsabilidad a los ancianos, cuestionaron las historias que les habían contado y comenzaron a desafiar el status quo. La vieja guardia de Mayfield, aquellos que siempre habían mantenido el control, encontraron que su control se estaba resbalando. Un grupo de personas del pueblo organizó una reunión del consejo para discutir los próximos pasos. Debatieron si traer autoridades externas para investigar la muerte de Thomas, pero esta idea se encontró con la resistencia de aquellos que temían lo que una investigación externa podría descubrir. Aún así, la discusión por sí sola fue una señal de progreso, una grieta en los cimientos del silencio que había mantenido unida a la ciudad durante tanto tiempo. Lily continuó hablando. ¿Verdad? Ella se convirtió en una voz para aquellos que habían sido silenciados, un faro para aquellos que habían sido agraviados. Visitó escuelas, habló en reuniones del ayuntamiento, incluso escribió a periódicos locales compartiendo su historia e instando a otros a enfrentar sus propios prejuicios y miedos. James se quedó a su lado, convirtiéndose no solo en un aliado, sino en un amigo. Admiraba su valentía y su negativa a rendirse, incluso cuando parecía que todo el pueblo estaba en su contra. Juntos trabajaron para
lograr un cambio para sanar las heridas que habían estallado durante décadas, pero no todos estaban listos para aceptar esta nueva dirección. Charles y sus partidarios redoblaron su apuesta insistiendo en que el pasado debería permanecer enterrado, que Thomas había sido una amenaza para su forma de vida y que Lily estaba siendo manipulada por influencias externas. La ciudad permaneció dividida, con la tensión hirviendo justo debajo de la superficie. A pesar de la resistencia, Lily y James siguieron adelante. Organizaron un memorial para Thomas en el viejo roble, junto a la orilla del río, el lugar donde él y Lily se habían enamorado por primera vez. Fue una ceremonia sencilla pero poderosa. Vinieron personas de todos lados, algunos para presentar sus respetos, otros por curiosidad, y algunos por pura. Lily, desafiante, se paró frente a la multitud reunida, su voz fuerte y clara mientras hablaba de la pérdida del amor y la necesidad de reconciliación. Habló de Thomas no como un mártir, sino como un hombre que se había atrevido a amar en un tiempo y lugar que no lo permitían. Habló del coraje de enfrentarse al peso de la historia y de la posibilidad de un futuro construido sobre la verdad en lugar de mentiras. Los meses que siguieron fueron un periodo de transformación para Mayfield. Las viejas divisiones no desaparecieron de la noche a la mañana, pero una sensación de cambio comenzó a permear el aire. La ciudad lentamente comenzó a aceptar su pasado, reconociendo los errores que se habían cometido y tomando medidas para enmendarlo. Una nueva generación de líderes comenzó a surgir, aquellos que se habían cansado de las viejas formas y que vieron una oportunidad para algo mejor. Impulsaron reformas en el gobierno local, abogaron por políticas más inclusivas y crearon espacios para el diálogo y la comprensión. Los esfuerzos de Lily no pasaron desapercibidos. Se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su historia resonó mucho más allá de las fronteras de Mayfield. Fue invitada a hablar en conferencias para compartir su experiencia con otros que estaban luchando sus propias batallas contra prejuicio e injusticia. Viajó a otros pueblos, otras comunidades, difundiendo un mensaje de esperanza y el poder de la verdad, pero nunca olvidó de dónde venía o lo que había perdido. Continuó visitando la tumba de Thomas, colocando flores frescas y hablándole como si todavía estuviera allí. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, que todavía quedaban muchas batallas por librar, pero también sabía que no estaba sola. James también siguió siendo un aliado firme. Juntos trabajaron para crear un pequeño museo en Mayfield dedicado a la historia de la ciudad, no solo a las partes de las que la gente estaba orgullosa, sino también a las partes que habían tratado de olvidar. Se convirtió en un lugar de reflexión para el aprendizaje y la curación y, a medida que pasaban los años, Mayfield comenzó a cambiar lentamente. Las cicatrices del pasado permanecieron, pero se convirtieron en un recordatorio de lo que se podía superar, un testimonio del poder de la verdad y la fuerza de quienes se atrevieron a buscarla. Lily sabía que Thomas nunca regresaría con ella, pero en su corazón sintió su presencia guiándola, instándola a continuar luchando por un mundo donde el amor pudiera prosperar sin miedo, y así lo hizo.